enseñanza que a través de un ministerio hemos recibido y la queremos compartir. Quiero que vaya conmigo a Hebreos, primeramente, capítulo 3 de Hebreos. Esa va a ser la plataforma que vamos a utilizar para el mensaje. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Leo para ustedes la palabra de Dios bajo la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de esta casa ya saben cuál es la costumbre de leer la palabra en este lugar. Los hijos de casa saben que la escritura aquí la leemos de pie. Porque no sienten ser hijos, se quedan sentaditos. Los que sienten que son hijos de esta casa se ponen de pie. Por tanto, hermanos santos, verso 1, capítulo 3, carta a los Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Padre, le damos gracias por la palabra y ahora pedimos que al disertar sobre ella cada uno reciba la porción necesaria para ser edificado, consolado o exhortado para la gloria tuya en Cristo Jesús. Y los santos decimos amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Usted sabe que ha habido un gran mover en todo el mundo. Creo que hay sillas acá todavía que pueden ocupar. Hago paréntesis, hay mucha gente de pie allá y me siento un poco incómodo. Así que los que puedan venir a sentarse, se los agradezco. Yo creo que los servidores son los que se quedan de pie, ¿no? El resto puede venir. Hay 1, 2, 3, 4, 5 sillas. No voy a predicar hasta que no vengan. Así que ustedes deciden si yo predico o me demoro 3 horas más aquí. Hay un mover a nivel mundial en cuanto a una transición o un cambio en la iglesia, donde muchas iglesias, congregaciones, en esa transición están restaurando las verdades del reino de Dios. Y en esa transición, la idea es cambiar la visión pastoral por una visión apostólica. Por eso usted oye mucho hablar de apóstol, profeta, casa apostólica, y el tema de hoy es casas apostólicas según el diseño de Dios. Eso tiene un orden divino, no ha sido un capricho. Yo les quiero comentar básicamente como introducción lo difícil que fue para mí al principio aceptar esto de el ministerio apostólico. Y no hablo por mí, estoy hablando en el sentido general, cuando en la ciudad de Barranquilla comenzó a darse este fenómeno, que inclusive a nivel de asociación de ministros se nombraron apóstoles a algunas personas de la ciudad y se les entregaron unas espadas simbólicas como
como un símbolo de autoridad, y valga la redundancia, la espada era símbolo de autoridad, o sea que ellos eran reconocidos como apóstoles en la ciudad de Barranquilla. De esos apóstoles ya creo que han muerto 2, pero algunos de ellos y de ellas, porque hubo mujeres, no se hacen muy notables en la ciudad, porque el ministerio no consiste en a veces hacerse más popular sino en ejercer un ministerio de testimonio, y entre eso sí podemos decir que sí lo hay. Sin embargo, para mí fue difícil aceptar esto. De hecho, muchos de ustedes saben que jamás me presento como tal delante de nadie. Hace poco una persona escuchó que mi hijo, veníamos en el carro y la hermana Judith hizo una llamada y estaba en altavoz, porque yo a veces coloco el teléfono en altavoz para yo poder escuchar y no tener que contestar con el teléfono en la mano. Y Judy dijo, apóstol. Ella me dijo, apóstol, mire, tal. Y la persona que estaba con nosotros dijo, a mí eso me cuesta trabajo, ese título. Y yo le dije, la verdad es que yo no le exijo a nadie que me llame así. A ninguno. De hecho, nunca me presento como tal. Es más, usted busca mi Facebook, mi perfil, y encuentra ni siquiera pastor, ni teólogo, ni nada de eso. Yo no pongo de título. Ahí aparece solamente Rafael Salinas, porque así me identifico. Pero cuando alguien comenzó a llamarme así por primera vez, hace años, a mí me dio duro y yo no lo quise aceptar. De hecho, yo lo rechacé. Y Dios tuvo que hacer algo. Primero, hablarme a mí mismo. A mí me llamaron a predicar a una nación. Me invitaron por medio de mi esposa. Fuimos a Venezuela a predicar. Y fuimos a predicar precisamente en esos tiempos donde apenas estaba iniciando el movimiento apostólico en Colombia y en Venezuela. Y cuando yo estoy preparando el mensaje, que yo estoy orándole a Dios por el mensaje, Dios me da el pasaje donde los 4 hombres llevan a un paralítico delante de Jesús para que lo levante. Pasaje muy popular, muy común, pero mientras yo lo leía, el Espíritu me hablaba y me decía, los 4 representan los 4 ministerios que el mundo está aceptando hoy, hasta hoy. Esos 4 son el profeta, el pastor, el evangelista y el maestro. Pero el que llevan en la camilla es el 5º ministerio del apóstol, que yo voy a levantar en los últimos tiempos. Y entendí entonces que ese era un plan de Dios, que se iban a levantar apóstoles de verdad. Hay apóstoles falsos, sí, y todos lo sabemos. Maestros falsos, profetas falsos, etc. Pero digo que hay apóstoles falsos, hay apóstoles verdaderos, para poder darle énfasis a esta enseñanza que tiene que ver con casas apostólicas, pero según el diseño de Dios. Según el diseño de Dios. Aquí, en este texto que he leído, se mencionan 2 personajes de suma importancia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El primero es Moisés en el Antiguo Testamento. El segundo es nada más y nada menos que Jesús, nuestro Salvador. En el texto, creo que es la única vez que en la Biblia se reconoce a Jesús como apóstol. Y usted se dará cuenta que Jesús nunca se presentó como apóstol. Él nunca, en sus alocuciones, en sus enseñanzas, en sus intervenciones públicas, Jesús nunca dijo yo soy apóstol. Nunca. Pero aquí el texto nos dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y dice quién es: Cristo Jesús. Si hay sumo apóstol, sumo profeta, sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Él es el que lo llena todo. Amén.
Y en este proceso de de cambiar esa mentalidad de la mentalidad pastoral a la apostólica, de la visión pastoral a la apostólica, va a haber un trabajo fuerte. Eso demanda mucho trabajo. Eso demanda un trabajo constante para que la gente pueda ir adaptándose, porque hay gente que todavía no lo acepta, hay gente que no lo puede entender, y entonces mantienen esa misma actitud de ser parte de una iglesia, considerarse miembro de una iglesia y tener una figura pastoral. Y allí siempre va a haber esta actitud: tengo responsabilidades como miembro de la iglesia, y ver al pastor no como ese padre que debieran verlo, porque está la figura de pastor, no la figura de apóstol. Cambiando la actitud. Mire, en el texto dice que Moisés fue fiel. Fue fiel, pero ¿cómo? Verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo. Como siervo. Y esa es la actitud que hay cuando es casa pastoral nada más. La actitud de siervo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, tengo responsabilidades nada más. Pero el que tiene la actitud de hijo sabe que tiene no solamente responsabilidades, sino que tiene también derechos. Amén, hermanos. Las iglesias apostólicas tienen una mentalidad expansionista. Y sus miembros apuntan siempre en términos globales y no solamente locales. Los creyentes que integran una iglesia apostólica son entrenados por los 5 ministerios de gobierno. Hay 5 ministerios de gobierno en la palabra. Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y él mismo, hablando de Jesús, él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros y a otros pastores a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Tenemos 5 ministerios de los cuales habla la palabra de Dios. Y en una iglesia que se considera con una visión apostólica, debe ejercer los 5 ministerios. Deben estar dentro de la misma congregación. Deben ser parte, porque hay un propósito en esos 5 ministerios. ¿Y cuál es ese propósito? Léalo en Efesios capítulo 4, por favor. Busque su Biblia si es posible, si no, mírelo allí en el monitor. En el capítulo 4, versículo número 12, dice el propósito por el cual el Señor constituyó esos 5 ministerios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo: perfeccionar. Diga conmigo: edificación. Ahí están 2 propósitos en uno solo. Ahora, ¿perfeccionar a quién? A los santos. Eso significa que los santos son imperfectos. Hay gente que dice que no va a la iglesia porque no está preparada. No, yo no voy a la iglesia porque yo no estoy preparado. La gente quiere perfeccionarse allá afuera para luego venir a la iglesia. Y esa es una mentira de Satanás. Usted puede decir que es santo y algunos, pero levante la mano a los santos y algunos van a pensarlo 2 o 3 veces. No, pero si yo soy imperfecto, yo no puedo ser santo, porque santo es imperfecto. Es perfecto, perdón. Santo es perfecto. Aquí me está diciendo que hay 5 ministerios de gobierno que fueron constituidos para perfeccionar a los santos, no para santificar a nadie. Así es.
no para santificar a nadie. Quien hace santo a alguien es Dios mismo. Y lo bueno de Dios es que Dios te hace santo a pesar de tus errores, de tus pecados, de tus maldades, de todo lo malo que eres. La sangre que Él derramó es suficiente para lavarte y santificarte. Amén. 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 Pero levante la mano conmigo y diga, pero necesito perfeccionamiento. Yo lo necesito. ¿Y eso cómo lo va a lograr? Se va a lograr a través de ¿qué? De los 5 ministerios, a fin de perfeccionar a los santos. Usted necesita a un apóstol. Usted necesita a un profeta. Pero más que necesitar a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro, yo quiero decirle que usted necesita ser o un apóstol, o un profeta, o un evangelista. Pero, ¿de quién depende eso? ¿Depende de usted o depende de Él? Dice que Él mismo constituyó. Él necesita ser llamado. ¿Aló? Amén. Llamado para salvación, todo el mundo, pero llamado para esto, ya eso depende de Dios. Amén, hermanos. Pero eso no significa que usted no se pueda preparar. Eso significa que usted también se puede preparar. Amén. Además de ser entrenados por los 5 ministerios de gobierno, los miembros consiguen su membresía y pertenencia como un asunto de casa espiritual, donde encuentran un padre y ellos se ven como hijos que tienen derecho a la herencia, y no tan solo como creyentes que asisten a una congregación dominical donde tienen responsabilidades de miembros y encuentran un pastor de la ciudad de Barranquilla, que a él no lo han nombrado apóstol, pero yo creo que lo podríamos considerar como un apóstol. Hablo del pastor Iván Castro. Yo sé que él con su corazón sencillo dice, a mí Dios nunca me ha dicho que sea apóstol, yo soy pastor. Y buena esa sencillez, pero tiene todo el talento de un apóstol en cuanto a capacitación, preparación, unción, sabiduría, respaldo de Dios, etcétera, etcétera. Pero él predicando en una ocasión decía, usted cuando tiene creyentes, como pastor, en lugar de tener una vida tranquila, no la puede tener, porque tiene creyentes, y entre más creyentes tenga, más problemas tiene. ¿Cómo así? Sí, así como me están mirando, él decía eso. Vea, usted como pastor dice, yo tengo 300 creyentes. Déjeme decirle que usted tiene 300 problemas. O sea que entre más creyentes tengan, más problemas. Sí, porque el asunto no se trata de creyentes, se trata de discípulos. La iglesia están llenas de creyentes, pero pocos discípulos. Exactamente. Hay gente que no quiere ni siquiera tomar las clases de discipulado. Un discípulo es uno que sigue a otro. Un discípulo es uno que se deja enseñar. Pero un discípulo, después de haber sido discipulado, se convierte en un discipulador. Por eso creo que a veces los creyentes van a las iglesias siempre los mismos. Ellos no cambian, siempre tienen los mismos problemas, no avanzan, no crecen y peor aún, no se multiplican. Pero sí se multiplican en problemas. Cada vez tienen más problemas y cada vez traen más problemas a la iglesia. Porque ellos creen que sus problemas se los tiene que resolver el pastor. Pero en una casa apostólica la visión tiene que ser transformada. Y por eso usted notará que aquí no todo el tiempo estamos pasando a la gente al frente, y especialmente cuando predico yo, no estoy pasando a la gente cada rato para ponerle la mano en la frente, porque yo aprendí que hay gente que se le pela la frente de tanto ponerle la mano encima y nunca cambian.
Hay gente que se le tumba el pelo de aquí de tanto aceite, de tanta cosa, y no cambia. Y lo que se trata es que la palabra que se predique desde este púlpito transforme su vida y transforme la vida del que está predicando también. Amén, hermanos. Así que como hijos, vamos a mirar ciertas características y usted va a comenzar a analizarse. No levante la mano porque de pronto termina con ella abajo. Pero en la medida que vaya escuchando, usted dice, me estoy identificando como hijo, o me estoy identificando como creyente. La primera característica de un hijo apostólico es que están comprometidos, diga conmigo, comprometidos. No comprometidos con una chica, no comprometidos con un chico, no, comprometidos con la visión apostólica. Y no son volubles, sino determinados. Comprometidos con la visión apostólica. ¿Cuál es la visión apostólica de esta casa para crecimiento y multiplicación? Oikos. Usted pregúntese en esta mañana qué es. Si sabe que es oikos, por lo mínimo ya tiene. La segunda es, ¿estoy comprometido con los oikos? ¿Estoy comprometido con la visión de crecimiento de esta iglesia? ¿O simplemente voy y vengo? ¿Me he dejado discipular? Buena pregunta, pastor. Y sigamos. Primero, comprometidos. Los hijos se comprometen. ¿Aló? Amén. Preparados para moverse bajo autoridad. Los hijos están preparados para moverse bajo autoridad. Entienden el principio de autoridad. El que quiere mandar mañana, que obedezca hoy. Porque hay gente que quiere ser cacique, pero no quiere ser indio al principio. Para llegar a ser cacique hay que ser indio. Hay que pasar por procesos. Uno no puede pretender ser honrado por la casa si antes no es fiel con la casa. Así es. ¿Aló? ¿Sabe lo que dice el texto? Que Moisés fue fiel con la casa de Dios. Fiel. Eso lo tienen los hijos que aman a sus padres. Pero el creyente que tiene al hombre como pastor y a veces ni le conoce el nombre, porque a veces uno le pregunta a gente que dice, no, yo me estoy congregando, y uno le pregunta, ¿dónde te congregas? Una iglesia por allá. No le sabe ni el nombre a la iglesia. ¿Y cómo se llama tu pastor? Menos. Qué bueno que usted aprenda que debe ser estable donde Dios lo ha ubicado y a conocer que hay principios de autoridad a los cuales debe someterse. Amén, hermano. Y eso no tiene que ver con que usted de pronto esté más educado que otro, y usted diga, no, pero es que yo soy un profesional y quien me va a mandar a mí, o quien me estaba mandando en la iglesia, esa persona ni siquiera tiene lo que yo tengo. No. El que es hijo sabe que hay que someterse a autoridad establecida por Dios, y en el tiempo de Dios, Dios lo colocará en autoridad si sabe someterse. Están preparados para los hijos. Estoy hablando de los hijos, las características. Están preparados para moverse bajo intensa presión. Eso no se quejan de que, el lunes entrenamiento, el martes culto, el miércoles, ya yo no aguanto más. No, el hijo trabaja bajo presión. Y trabaja gente que dice, bueno, pero en la iglesia, yo le decía a alguien, mira, la iglesia entre más activa esté mejor. Porque la actividad te mantiene vivo. La actividad te mantiene atento, te mantiene creciendo. ¿Usted sabe por qué los niños, uno cuando niño corre y brinca y no sé qué? Porque ese es parte del proceso de crecimiento. Pero si uno se mantiene allá y tirado en una cama, el que no está activo está muerto. Y los muertos llegan un momentico a hieder. ¿Sí o no? El creyente el discípulo, voy a cambiar la palabra, el
discípulo, no el creyente. El creyente está muerto, es aquel que ni siquiera se multiplica ni nada por el estilo. Pero el discípulo sí se multiplica. Y el que se muere, el que está muerto, comienza a podrirse. Y el que se pudre hiede y contamina. ¿Aló? ¿Qué seriedad? Agárrese porque ya no hemos terminado. Apenas estamos iniciando. Agárrese de la silla todo lo que pueda y aguante si es capaz. Tienen una capacidad para adaptarse a los cambios. Los creyentes se aferran a las tradiciones. Ah, no, porque a mí me enseñaron así. Y así me enseñaron, así me muero. Pero hay cosas que nos enseñaron mal. Yo dije ahorita que hemos sido mal educados. Eso no significa que nuestros padres no tenían fe. Yo tuve un padre espiritual que tenía mucha fe, pero tenía sus falencias también. Era un ser humano. Era un ser humano. Como yo, por ejemplo. Usted no me puede estar creyendo todo lo que yo diga, porque yo tengo mis errores también. Por eso el Señor garantizó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Usted tiene que tener una comunión con el Espíritu. A mí me enseñaron cosas que al principio me parecieron bien, pero con el correr del tiempo me di cuenta que algo estaba mal. Que algo andaba mal. Que cosas andaban mal. Y esas cosas tuvieron que ir siendo cambiadas. Porque los que son hijos saben que los cambios son necesarios. Amén. Ahora estamos hablando de cambios para bien, no cambios para mal. Cambios para bien, sin cambiar la esencia, sin cambiar la fe en el Salvador, sin dejar de tener en cuenta a Cristo Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Amén. La mirada puesta en Él, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso no puede cambiar. Pero hay otras cosas que sí pueden cambiar. ¿Aló? A su nombre. A su gloria. Estamos hablando de cambio de cosas que a veces deben suceder. Por ejemplo, eso de que hayan apóstoles. Hay gente que todavía ahora que dice, no creo en los apóstoles. El último apóstol fue Pablo. Así de sencillo lo dice. Porque dice el texto y lo buscan como un abortivo. A mí me apareció el último de los apóstoles y ya hasta ahí cerramos la misión apostólica. Pero si uno escudriña más la escritura se da cuenta que Pablo no era el único. Habían otros y todavía los hay. Amén. Todavía los hay. Y yo creo que de aquí se van a levantar muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Amén, hermanos. Los verdaderos hijos están dispuestos a impactar la sociedad en la que viven. Están dispuestos a impactar la sociedad en la que viven. Usted ha oído hablar de muchos malos testimonios de creyentes. Pero los hijos aprenden a dar buen testimonio. Los hijos, porque los hijos tratan de imitar lo mejor de su padre. Tenemos un padre que imitar, que es el Padre eterno. Tenemos a Jesús como el ejemplo. Amén, hermanos. Y como hijos tenemos también la capacidad para poder impactar la sociedad. Jesús impactó la sociedad donde Él vivía, los discípulos lo hicieron, y nosotros yo creo que lo estamos haciendo en Colombia. Amén. Colombia está oyendo que la iglesia está creciendo mucho, que los evangélicos se están multiplicando, pero lo importante es que los que se están multiplicando estén dando buen testimonio. Amén, hermano. Que si te dan un cargo público, tú seas honesto. Que no te dejes enmermelar. ¿Aló? Que ahora que vienen las elecciones, no te vendas por 50,000 pesitos.
no des el voto por 100,000 pesitos o por una teja o por un piso. ¿Aló? No te puede decir, no, Señor, respete, yo soy hijo de Dios. No diga, yo soy evangélico, no, yo soy hijo de Dios. Y si él dice, yo también, pues no parece, porque los hijos de Dios no sobornan. ¿Aló? Se acercan las elecciones y ahí vamos a ser puestos de prueba más de uno. Ay, es que me toca votar porque si no voto me votan. Pues que me voten. Ahí es donde se va a aprobar. Ajá, se las dejo ahí. ¿Usted cree que uno como creyente, como hijo de Dios, acepta esas cosas? ¿Cómo lo ven los políticos aún? ¿Qué pensarán de la fe de uno? Ya que vendió si se vendió. Porque así es el diablo. Primero te endulza. Ay, pero nadie te va a ver, nadie te va a decir nada, tú lo necesitas, nada. Dios te perdona, ¿acaso Dios no te perdona? ¿Ah? Y tú, ¿verdad? Que sí, Dios. Entonces peco y empato. Sigue pecando y empatando y terminarás empatado. Seguimos. Tienes una pasión por Jesucristo y el reino de Dios. Los hijos de Dios tienen pasión por Jesucristo. Pasión por Cristo. Pasión por su palabra, pasión por sus enseñanzas, pasión por su ejemplo, pasión. Y por el reino de Dios, los hijos de Dios. Y para terminar, porque no voy a decir todo lo que tengo aquí, en cuanto a las características, apenas. Un compromiso por un ministerio. Para servir en ese ministerio con excelencia y superación constante. Diga conmigo, excelencia y superación. Si hay algo que aquí se caracteriza esta congregación es porque siempre estamos motivando. Y no motivando con nuestras palabras, sino motivando con nuestro ejemplo, que podemos superarnos. Y que no importa la edad, hay ciclos en esta vida que podemos ir quemando. Hay ciclos. Y se los hemos demostrado. A los que me han conocido desde el principio de este ministerio, saben de lo que estoy hablando. Hemos sido gente interesada en estudiar, aprender, capacitarnos para servir mejor, para dar más. Y nuestro ejemplo está dando efecto, está haciendo efecto. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Mi esposa tiene el título que le dio el SENA de auxiliar de enfermería. Tiene el título que le dio la Universidad Litoral de tecnóloga en salud ocupacional. Y ahora va por el título de licenciada en filosofía de la Universidad del Atlántico. Ya va por el segundo semestre. Ya se ha parado frente con profesores así. Le dicen la pastora revolucionaria. Allá, pero le respetan. Mira, una pastora estudiando filosofía, eso jamás se lo hubieran permitido en un concilio. Jamás hubieran dicho, ¿cómo? Si la filosofía y la teología chocan. ¿Quién choca más duro? ¿Dónde está la fe? ¿A quién le has creído? Pero los temores, mucha gente dice, pide, ¿para qué estudiar? La universidad te corrompe. ¿Cómo así? El que está corrompido está corrompido. Nadie te corrompe. Si ya tú eres corrupto, donde te metas la corrupción te persigue, pero como eres lavado por la sangre del Cordero, tienes a Cristo en tu corazón, pasión por Cristo, puedes entrar hasta el mismo infierno y no te va a corromper. ¿Acaso el Señor no descendió hasta las profundidades y tomó las llaves de la muerte y se contaminó? Él se contaminó, no se contaminó, porque el que es puro, por eso dice la palabra en Apocalipsis, el que es puro, sea puro todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Se puede decir que yo entro, por eso no puede entrar a la iglesia, no puede entrar a la política, porque eso es del diablo? Por lo que es del diablo hay
pagárselo. ¿O no? No es el cuento que, no es que si entra te corrompe. No, es que ya llevas el corazón corrompido. Ya sabes lo que vas a hacer allá. Pero si vas de verdad con el temor de Dios, puedes entrar ahí y te pueden ofrecer lo que sea. El diablo intentó corromper a Jesús. Le dijo, todo esto te voy a dar si te postras y me adoras. Te voy a dar los reinos de la tierra. Te voy a dar todo si te postras y me adoras. Y el Señor, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Parece firme. El que cree sabe de lo que estoy hablando. El que tiene la convicción de parte de Dios. Diga conmigo, la casa implica cobertura. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6 lo hemos leído. La cobertura se recibe. Diga conmigo, la cobertura se recibe siendo fiel a la casa. Amén, hermanos. Hay gente que quiere venir a pedir cobertura a la iglesia. Hay gente que viene y ya dice con ministerios. Vienen a pedir cobertura. Pastor, Dios me reveló que era aquí. Pero apenas uno le pone una dirección, una directriz. No, ya no es aquí. Ya no es aquí. Por eso hemos optado más bien para que las iglesias que salgan de aquí salgan de nuestros lomos. Que salgan de gente preparada aquí, con la visión de aquí, con la imagen de aquí. Con lo que se le ha enseñado aquí. Y que no que vengan a tratar de contaminarnos con otras cosas que traen que no convienen. Amén. Usted no puede recibir ni estatura ni revelación de Dios sino solo por la impartición. Y la impartición es directa de alguien mayor sobre nosotros. Usted no puede recibir impartición de alguien inferior, tiene que ser de alguien superior. Amén. Así que en el reino de Dios, la casa